Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a estudiar uno de esos casos que pasan a la historia de la ufología por los movimientos de los objetos avistados y sobre todo por las increíbles características de aquello que los protagonistas involuntarios de este caso pues tenían. Estamos hablando de un suceso que les cambió la vida, estamos hablando de un tremendo impacto para su personalidad, sobre todo por la claridad con la que pudieron observar el impresionante objeto los protagonistas del incidente. Un objeto que vamos a ver que va a cambiar de forma, que va a cambiar de colores y que desde luego pues yo pues hubiera dado lo que fuera por haberlo visto, ¿no? Estamos hablando de un auténtico espectáculo en los cielos de Argentina. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 24 de mayo de 1971 a una consulta de dentistas en el primer piso de un edificio en la calle Pedro Molina, allí en la ciudad de Mendoza, justo en el centro de la ciudad, y nos vamos a un lugar con un gran paso hacia el sur en los paseos del barrio civil. Es un sitio que tiene buena vista de la ciudad. Y bueno, pues aquí tenemos al señor Julio Suárez Marzal, un señor que está acostumbrado a hacer filmaciones en vídeo en una mañana cualquiera, cuando de repente por la ventana y en dirección al círculo militar, lejos, en lo alto del cielo, comienza a observar como una especie de objeto rarísimo, no identificado, que no podía ser un globo, según sus declaraciones, que no podía ser un avión y que tampoco podría ser una avioneta militar. Este señor se queda allí mirándolo y no sabe muy bien qué hacer y, claro, el señor Suárez pues se quedó observándolo. Es que no se podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Allí solo, mirando aquello, y además es que no había nadie alrededor en la consulta del dentista en donde trabajaba. No sabía bien qué hacer y sobre todo es que no se lo podía creer. El espectáculo estaba siendo mayúsculo. Además es que los movimientos eran completamente fascinantes. Es que no podía ser un avión de estos comerciales, era imposible que fuese un avión. Entonces, bueno, pues os lo cuento, porque es que coge Julio y dice, mira, yo voy a llamar al doctor, porque esto tenemos que verlo más de cerca, tenemos que coger unos prismáticos, tenemos que hacer algo porque eso es imposible. Y entonces, pues efectivamente comienza a llamar al doctor Walter Griegel, que está por ahí, y efectivamente, vente para acá porque esto lo tienes que ver tú. Y efectivamente coge el doctor Walter y se presenta allí, y entonces pues le coge y le dice, mira, vete a buscar unos prismáticos, un telescopio, algo, porque tenemos que ver esto que está allí sobrevolándolo, que es como una especie de disco, vete a por algo porque tenemos que verlo. Y efectivamente, pero vaya por Dios, hombre, cuando llega el doctor, resulta que ese disco ha desaparecido. Ha regresado, pero bueno, pues ya no está. Pero atención, porque es que resulta que algo había pasado. Julio, durante la ausencia del doctor, en tan solo unos segundos, observó algo rarísimo, algo extrañísimo. Una serie de eventos ocurrieron y la verdad es que lo que os voy a contar es prácticamente de ciencia ficción, porque es que le tenían a él exclusivamente como protagonista, podríamos decir. Julio había visto aquello, pero después de irse el doctor,
comenzó a ver cómo ese objeto se le acercaba directamente a las ventanas de lo que era su consulta. No podía ser, pero efectivamente parecía que venían hacia él lo que era pues las estructuras de aquel disco. Venía exclusivamente a montarle un numerito a él. Sus declaraciones posteriores a la policía militar pues fueron increíbles, y os lo voy a contar porque realmente no tienen desperdicio. El objeto, según Julio Suárez Marzal, pues se estaba moviendo en silencio. Estaba allí haciendo como una especie de oscilaciones, flotando y flotando muy lentamente de este a oeste. Una altitud de unos 1000 metros, pero él lo podía ver perfectamente. El color era gris perlado, ligeramente azulado y opaco, no era algo que fuese transparente, y estaba más o menos a 1 kilómetro de él, y se estaba moviendo desde el sureste hacia el este. Él lo estaba observando, pero perfectamente. El brillo lo hacía resaltar bruscamente contra el azul profundo del cielo, y resulta que inmediatamente, el doctor no estaba, ¿no? Pero inmediatamente resulta que ese objeto comenzó a descender con un movimiento de balanceo, y resulta que Julio comenzó a percibir que estaba girando lentamente. Lo estaba viendo, pero muy bien, desde lo que era esa consulta. Entonces, a continuación, comenzó a observar desde su posición como una especie de marca circular brillante que sobresalía en su superficie. Una cosa bastante rara, porque nosotros solemos ver en las pelis que son los platillos volantes estos no identificados que no tienen nada. Bueno, no, pues este sí, este tenía como una especie de abertura que salía de lo que era el fuselaje externo. Algo bastante raro, pero esto era lo que estaba viendo el señor Julio Suárez. Este señor estaba ahí, y entonces comenzó a ver que ese objeto empezó a descender rápidamente hacia donde estaba él. No se lo podía imaginar que iba a pasar eso, pero efectivamente comenzó a pasar. Y de hecho el objeto pues empezó a acercarse mucho más de lo que él pensaba, porque empezó a aproximarse al nivel de los ojos. De los ojos, es que estaba muy cerca, y además, de hecho, lo hizo con una velocidad aplastante, impresionante. Un primer plano como el que te puede mostrar prácticamente una cámara, pues prácticamente que esté filmándonos en una película. Pues así es como lo estaba observando el señor Julio Suárez Marzal. Este señor se quedó ahí mirándolo, una sucesión vertiginosa de graduaciones de acercamiento, un poquito más cerca, un poquito más lejos, y entonces, de repente, el objeto comenzó a hacer algo rarísimo. Ese objeto comenzó a verter como una especie de nube densa hacia donde estaba él. Una nube extrañísima, como vapor en turbulencia, que la estaba como rodeando a toda la estructura, y además de hecho estaba creciendo. Todo esto a una velocidad impresionante. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Julio no sabía muy bien qué decir, ni qué hacer, ni sobre todo dónde moverse. Solamente tenía ojos para aquello, y aquello estaba girando, y desde luego tenía pues aquella nube que desde luego pues
no era para nada normal, desde luego no era una avioneta, sobre todo porque es que no tenía fuselaje de avioneta, ni de avión, ni de globo, ni de nada de nada. Era un disco que tenía como una especie de nube alrededor. Entonces, bueno, pues ahí estaba él. A él le preocupaba no verlo claramente al respecto de más detalles. Quería ver más detalles. El testigo estaba refiriéndose en ese momento de su declaración pues como una especie de punto brillante en la superficie del disco, pero él necesitaba más detalles. Pero este avistamiento no había terminado. El doctor estaba buscando ahí los prismáticos y sin embargo había más cosas que iban a pasar. Entonces, bueno, pues Julio se quedó allí, no podía hacer otra cosa nada más que estar allí parado, y empezó a imaginarse que debía de ser aquella protuberancia que salía del disco como una especie de visor adaptado a un eje tubular como el que estamos viendo ahora mismo. Entonces, él se quedó allí y empezó a observar cómo aquel objeto volador no identificado comenzó a lanzarse a los lados, de un lado a otro, a tal velocidad que prácticamente se desvanecía repentinamente. Esto lo he visto en más avistamientos. Luego, pues se paraba y Julio se sorprendía de que volvía a reaparecer, pero mucho más abajo. Y claro, él se sorprendía porque se movía a un lado, a otro, desaparecía, volvía a aparecer, y todo esto a una velocidad imposible de imaginar. Él estaba allí mirando todo aquello y de hecho empezó a observar cómo empezaba a mecerse en este momento un poquitín para adelante y un poquitín para atrás. Y ahí fue cuando comenzó a observar más detalles de los colores. Empezó a observar que era como incandescente. Esto lo he visto en más ocasiones en el fenómeno OVNI. De un color anaranjado oscuro, tal cual lo está describiendo. Yo también lo he visto en diferentes filmaciones, sobre todo en México y en Chile. Y ya en este caso sin la nube a su alrededor. Luego, a continuación, Julio comenzó a observar cómo de esos colores pues pasó directamente a un gris perlado, más clarito. Y él pues estaba observando aquello y lo estaba viendo perfectamente. Un disco y ya en este momento con un gris un poquitín más clarito. Y entonces, bueno, pues él estaba allí y empezó a observar cómo aquel disco se le acercaba muchísimo a lo que era su edificio. Todo en cuestión de segundos, por supuesto, pero efectivamente venía todo lo que era la estructura hacia él, y de hecho parecía ser él el protagonista de todo esto, como si el tiempo se hubiese parado exclusivamente para que él y solo él pudiese ver aquel espectáculo. Estaba muy cerca de Julio Suárez, a unos 70 metros más o menos, en unos 16 grados, a una dirección sureste, como decíamos, y mientras en ese momento permanecía estacionario, pues resulta que aquel disco comenzó a deslizarse horizontalmente y a alejarse y luego a acercarse de manera imperceptible a Julio, como en un primer plano fotográfico. Bueno, el protagonista del avistamiento es que no se lo podía creer, sobre todo porque aquello tenía que haber congregado a muchísima gente en lo que sería, pues, en las calles, y no, era él el único que era testigo de aquello que estaba apareciendo en los cielos de la ciudad de Mendoza
en Argentina. Pero claro, no quería perder detalle, prácticamente no podía ni pestañear, y ahí estaba exclusivamente para él. Bueno, pues allí estaba aquello, y en este punto del avistamiento, pues resulta que Julio comenzó a ver más partes de aquel disco. No prestaba atención a la apariencia total y empezó a observar lo que sería pues como una especie de corte visual, lo que sería pues la parte de abajo. 4 segundos más o menos, el objeto completamente estacionario, en el aire, silencioso, vibrando ligeramente. Nos lo podemos imaginar si queremos. Y bueno, en este momento del avistamiento, pues resulta que empezó a observar cómo la forma del disco se estaba haciendo ya perfectamente visible a sus ojos. Era metálico, sin ninguna duda, sólido, y en ese momento Julio comenzó a sentirse solísimo, muy solo. Esto lo hemos visto en más ocasiones en el fenómeno ovni. Un extraño sentimiento de la presencia, de que pues realmente no estás solo en el universo, de que todo se ha parado a tu alrededor. Una indescriptible sensación de soledad le comenzó a envolver de una manera pues prácticamente repentina mientras que estaba observando aquel objeto volador no identificado, aquella maravilla volante que estaba ante sus ojos. Después de una mirada rápida para comprenderlo todo, para intentar entender lo que estaba pasando ante él, pues empezó a observar algo rarísimo. Otra vez el punto brillante, esa protuberancia que salía, empezó a observarla con un poquitín más de atención y efectivamente comenzó a ver que era como un perfil de 3/4, como un ojo telescópico externo. Es decir, era como una especie de cilindro corto, con forma de campana, con un color de bronce antiguo, rarísimo en el fenómeno ovni, y con áreas frontales brillantes. Esto, desde luego, pues era muy raro, porque era como si hubiese un telescopio que estuviese saliendo de un objeto volador no identificado con forma de disco. Él estaba observando aquello y desde luego lo raro es que parecía que aquel telescopio, aquella protuberancia le estaba enchufando a él directamente. Adherida a la parte superior, pues en la parte más clara que sobresalía del cilindro, había una aleta central tubular, podríamos llamarlo manija, del mismo color grisáceo que toda la superficie de lo que era la estructura, y después de una mirada rapidísima para comprender todo, pues resulta que hubo un cruce de su ojo con lo que sería el ojo de ese telescopio. Un momento único en la historia de la ufología. Como si quien estuviese dentro de aquel disco se hubiese cruzado la mirada con Julio Suárez Mazar. Un momento impresionante dentro de lo que sería la ufología. La visión para él era increíble. En ese momento comenzó a examinar la estructura de este espectador improvisado de la ciudad de Mendoza, en Argentina, ¿no? De cada detalle, y mientras que comenzó a estudiar la parte superior y la parte inferior, pues de repente el disco comenzó a estremecerse levemente, y comenzó a alejarse oblicuamente, desplazándose rápidamente hacia el noreste, en este caso. Julio se quedó allí mirando aquello sin saber qué hacer y dejándose llevar un poco, ¿no? Pues
pues nada, o sea, realmente, pues, ¿qué haríamos nosotros? Pues seguir el objeto con la mirada, ¿no? Directamente. No se puso a hacer un sketch de lo que sería el avistamiento, eso lo hizo después. Pero lo impresionante es que esto no había terminado. Julio pudo distinguir un contorno rojizo en la parte posterior del disco. Ese disco, desde luego, parecía complejo. Y para su sorpresa, habiendo perdido de vista lo que sería el objeto por unos segundos, pues de repente reapareció aún más cerca y ahora en una vista completa y total. El objeto comenzó a hacer grandes movimientos de balanceo, extrañísimos, y lo que él consideraba ese ojo que estaba saliendo, que él lo llamaba espectador, ese telescopio, pues comenzó a asumir la posición o la forma de una lente de enfoque, ¿no? Como diríamos, pues unos aumentos de más o menos de una cámara, ¿no? Pues para aumentar la vista o disminuir la vista. Estamos hablando casi de un objeto, pues, retrofuturista, si lo llegamos a ver así, ¿no? Porque es que desde luego lo que sería ese detalle del telescopio era una cosa rarísima. La luz del sol en ese momento pues comenzó a darle claramente al objeto, y resulta que ese telescopio que salía del disco comenzó a enchufar a las antenas parabólicas de onda corta de la oficina central de correos. Julio se quedó allí mirándolo por la ventana y, claro, es que estaba muy cerca y realmente pues comenzó a sentir miedo, porque claro, en ese momento pudo sentir realmente la presencia de alguien que con precisión e inteligencia estaba dirigiendo efectivamente los movimientos de lo que sería el disco, o más bien lo que sería el telescopio del interior de aquel disco que estaba volando pues prácticamente enfrente de él. Esta escena duró pues más o menos unos 10 segundos, según la opinión del testigo. O sea, estoy tratando de alargar un poco esto para intentar explicároslo perfectamente, pero vamos, es que todo esto fue rapidísimo. Cabe destacar que las dos apariciones del disco estacionario pues podrían haberse filmado a la perfección, por supuesto. Este señor pues estaba acostumbrado a hacer películas en el hospital y al disco le estaba dando el sol perfectamente, ¿no? Pero bueno, sigo con su declaración, que desde luego es alucinante. Ahora resulta que el objeto estaba allí y de repente sale disparado para arriba y comienza a observarlo pues prácticamente como una bala que se desvanece en el cielo. Julio se queda allí mirando a ver por dónde ha salido y luego reaparece instantáneamente a una altura de unos 1500 metros y aproximadamente 29 grados hacia el sur. Increíble. Se queda flotando lentamente, como al principio, de este a oeste, y resulta que el disco comienza a cambiar de forma. Esto también lo he visto en algunas filmaciones, en algunos vídeos, por ejemplo, de un señor que se llama Arturo Robles Gil en México, y en más lugares del mundo, por ejemplo también en Chile. El objeto comienza a cambiar de forma,
como un mago, hace sus trucos, decía el testigo, un mago haciendo magia, ¿no? Y en un momento se convertía en una especie de forma alargada, luego un globo, ¿no? Luego parecía como un pequeño sombrerillo, ¿no? Un sombrero, ¿no? Luego como una especie de forma ovoide, como un huevo, y siempre desplazándose con un movimiento de balanceo. Un avistamiento alucinante, como estamos viendo. Y de repente, como si se orientara, como todo esto, como si hubiera pasado que se hubiera desorientado. Pues de repente vuelve a coger la orientación, se pone a temblar 2 o 3 veces en rápida sucesión y luego realiza un cambio de dirección en ángulo recto y se desplaza rápidamente hacia el sur, dejando un velo de vapor cada vez más oscuro. Un velo de vapor que, por cierto, es de color rosa, cada vez más denso. Esto lo hemos visto en más ocasiones en el fenómeno OVNI. Y bueno, pues claro, hay un momento en el que ya Julio pues se queda, que ya no puede observarlo bien, aquello le dificulta la visión y ya no puede seguir realizando la observación y ya lo pierde completamente de vista, ¿no? Pero eso sí, se queda con las dimensiones del objeto, que son 6 metros de diámetro y 2 metros de altura, y eso es lo que le comunica a la policía cuando se va a comentarles pues todo lo que os he comentado pues en todo este programa, ¿no? Por cierto, habría que ver, por supuesto, pues quién habría hecho pues todo el control de todo este objeto. Si hubiera habido gente dentro, pues menos de 2 metros, por supuesto. Y si hubiese sido por control remoto, bueno, pues a ver quién habría tenido la tecnología de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Claro, es muy curioso porque ese objeto, ese disco, según el testigo, justo antes de irse, pues comentó que habría estado realizando como maniobras sobre la oficina central de correos, desde su posición, ¿no? Como si hubiese estado como filmando, como si hubiese estado como grabando, como entrenando lo que sería toda la estructura para juzgar lo que estaba ocurriendo ahí dentro, por la larga parada que llegó a protagonizar sobre lo que sería ese telescopio que tenía todo lo que sería la estructura. Algo realmente interesante, ¿no? Bien, aparte de sus movimientos de inmovilidad, de aproximación horizontal imperceptible, de balanceo o de flotación lenta, situaciones que le permitieron observarlo pues con la mayor atención, pues el testigo siempre señalaba la diferencia absoluta entre la forma de moverse que tenía este disco con lo que sería la forma en la que los aviones se mueven. Esto siempre lo recalcó lo que sería Julio Suárez, como el doctor Walter Griegel en sus declaraciones, porque el doctor Walter Griegel pues también llegó a realizar declaraciones que apoyaban lo que eran los testimonios del señor Suárez, ¿no? Pocas veces, sin ninguna duda, pues vamos a tener en la historia de la ufología una descripción pues más detallada de un avistamiento ovni realizada por 2 personas con formación académica, teniendo en cuenta que una de ellas pues realizó una pues declaración completa con una secuenciación de todos los movimientos del objeto, a saber, pues movimientos fuera de las leyes de la gravedad, con una descripción fascinante, lo que serían pues movimientos de mariposa, algo que no había visto jamás en la vida, ¿no? Algo completamente fuera de lo común, e ilustra además la velocidad del desplazamiento de lo que sería ese objeto,
aparición de estelas de vapor, cambios de color y visores con lentes, hechos además insólitos en la historia de la ufología, significando un posible estudio de la población por parte de los integrantes de esa tripulación, cambios en la altura y reapariciones súbitas, así como diferentes brillos según el ángulo de incidencia del Sol. Esto también lo hemos visto en esa tecnología de luz sólida y de... vamos a ver, sería como de colores de mercurio que muchas veces se han llegado a ver en el fenómeno ovni. Y también cambios en la altura y, sobre todo, agilidad total para realizar todas y cada una de las apariciones. Es fascinante la tenencia de ese visor que parecería estar filmando todas y cada una de las estructuras que tuviese delante el objeto, y también es curiosísimo el hecho de que estemos ante la posibilidad de un control remoto, ¿no? Bueno, es fascinante la tenencia de ese visor que parecería estar filmando pues todas y cada una de las actividades del señor Julio Suárez, también de ese edificio de la oficina de correos. Y bueno, pues es uno de mis casos preferidos y he querido traeroslo porque realmente pues todo lo que ocurre y sobre todo esa descripción de movimientos mariposa, pues a mí desde luego pues me encanta dentro de la historia de los objetos voladores no identificados. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.